Muchas gracias, señor presidente, compañeros, compañeras del Parlamento del Mercosur. Saludo a los colegas parlamentarios del Mercosur, del Parlamento Juvenil, en especial de mi país y el representante por el departamento de Caguazú, a los invitados especiales. Vaya también nuestro saludo y nuestra gratitud por su presencia. Este encuentro de la plenaria del Parlamento del Mercosur con los jóvenes parlamentarios del Parlamento Juvenil del Mercosur es histórico, presidente. Porque nada más y nada menos estamos celebrando en forma conjunta una sesión plenaria con los jóvenes que van a ser la pieza de recambio generacional dentro de este proceso de integración del Mercosur, que nunca termina de integrarse realmente, presidente. Voy a romper un poco el hielo, presidente, porque es lindo hablar con retórica, con lindas elocuencias, de lo que es el ideal del Mercosur, pero la realidad es totalmente diferente. El Mercosur no pasó nunca de una integración hipócrita. El Mercosur nunca pasó de lo que es una realidad lacerante que se viene violando desde el 26 de marzo de 1991 del Tratado de Asunción hasta esta parte de la fundación del Mercosur. Nunca se superó las trabas, los obstáculos para los países de menor desarrollo relativo del Mercosur y fundamentalmente para el país mediterráneo como nuestro país, Paraguay. Ya hemos sufrido muchísimas consecuencias de las dos guerras grandes, especialmente la primera. Y hoy seguimos sufriendo en la época de la paz, de parte de países que lamentablemente tienen otra visión de lo que es la real integración. Si realmente queremos una integración justa y generosa de los pueblos de América Latina, tenemos que compartir soberanía. No pedimos que se ceda soberanía, pedimos que se comparta soberanía. Es importante que los jóvenes sepan lo que es la realidad de lo que es el día a día del Mercosur. No es una utopía, presidente. Este es lo que pasamos todos los días en este valle de lágrimas del Mercosur. Que más bien, presidente, tenemos más retroceso que avance. Y hoy hay una discusión existencial en todos los países, y en especial en mi país, presidente, en Paraguay. Si es importante continuar en el Mercosur, si es importante que siga existiendo el Parlamento del Mercosur. Hemos fundado el Parlamento del Mercosur, y voy a hacer un poco de historia, presidente. Hemos transformado lo que es la CPC, y estaba hablando el compañero parlamentario colega de Brasil, Celso Russumano, que también es fundador, miembro de la CPC, la Comisión Parlamentaria Conjunta, como lo fue también otros compañeros, Requiado, Rosiña, entre otros, y varios los que están presentes aquí. Hemos transformado la Comisión Parlamentaria Conjunta aquel 14 de diciembre de 2006, presidente, en Brasilia, en el Congreso brasileño, con nada más y nada menos que con la presencia del presidente Lula da Silva. Y en aquella oportunidad, presidente, teníamos muchos sueños. Pensábamos que realmente íbamos a hacer un avance demasiado importante en el proceso de integración, porque le dábamos el condimento político, que hasta hoy sigue teniendo crítica. Y me parece bien, es la esencia de la democracia, presidente. Pero en aquella oportunidad soñábamos que íbamos a tener un legislativo regional,
que más bien es una entelequia, que fueron más bien una retórica, presidente. Hasta hoy no tenemos competencia legislativa, más bien somos un foro de suma importancia, que es la caja de resonancia de los pueblos de América Latina dentro del Mercosur. Terminó aquellas discusiones del Mercosur solamente en las frías paredes de la Cancillería. Hoy lo que discutimos aquí en el Parlamento del Mercosur, aunque sea solamente como meras recomendaciones o sugerencias a los ejecutivos nacionales. Dos proyectos importantes, presidente, hemos presentado y aprobado aquí por el Parlamento del Mercosur para que haya mayor institucionalidad y que realmente tenga la existencia del ser de un instrumento jurídico como es el Parlamento del Mercosur. Mayor competencia legislativa con poder de codecisión como lo obtuvo después también de un buen tiempo el Parlamento Europeo. Nada es fácil. No pedimos que no se nos regale en absoluto nada, sino lo que pedimos es lo que por derecho le corresponde a los parlamentarios. Ser el contralor permanente de los ejecutivos nacionales, presidente. Y eso no depende de los parlamentarios nacionales, y estuvimos conversando con el senador Yucio, senador de la República del Paraguay, que está a favor de la integración y que tenga mayor competencia legislativa el Parlamento, que realmente mientras no tengamos este grado superior de legislar en materia regional, presidente, más bien se va a diluir, se va a debilitar la institución del Parlamento. Y con el tiempo, la unión aduanera imperfecta, presidente, que es el Mercosur, la matriz, también podría periclitar o terminar. No quiero ser pesimista ni mucho menos, sino quiero exponer la realidad y que podemos dar soluciones en un tiempo corto, mediano y largo alcance. Las dos propuestas que este Parlamento ha aprobado y que actualmente está en el CMC, presidente, precisamente es la dotación de mayor competencia al Parlamento del Mercosur. Y también otra resolución del Parlamento del Mercosur ha sido la creación de una Corte Supranacional del Mercosur. Nuestro propósito es bastante ambicioso. Queremos que sea igual que la Corte Europea, para que podamos superar lo que hoy también es el tribunal ad hoc que tenemos hoy en Asunción, del Tribunal Permanente de Revisión, cuya resolución no causa Estado, presidente. Precisamos necesariamente, presidente, que también el tribunal que imparta resoluciones cause Estado y tenga consecuencias jurídicas para los Estados partes. Y para ese efecto, presidente, tiene que haber voluntad política de los ejecutivos, porque en los congresos nacionales me consta, salvo honrosas excepciones, entre comillas, que está en contra de dotarle en primera instancia de mayor competencia al Parlamento del Mercosur y también sobre la creación de un tribunal supranacional del Mercosur. Pero si nosotros no instalamos el debate en un foro por excelencia que representa a los pueblos de América Latina, entonces, presidente, esto no tiene sentido. Y nosotros promovemos aquí en nuestra banca. El Parlamento del Mercosur representa a los pueblos del Mercosur, no solamente a los países que lo han designado o lo han elegido, como en nuestro caso por Paraguay y de Argentina. Y que esperemos que prontamente también otros países puedan adecuarse al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur y elegir a su representante en forma directa. Presidente, ¿por qué traigo a colación esto? Porque es importante que los compañeros jóvenes del Parlamento Juvenil sepan de los principales actores del Parlamento del Mercosur,
lo que es la existencia de esta institución Nobel y de lo que es el Mercosur. Es cierto, tenemos cuestiones tangenciales, como el caso de FOSEM, que es un adelanto y que por supuesto es un aporte muy importante para los países de menor desarrollo relativo. El caso de Paraguay, que ha recibido por 10 años consecutivos 48 millones de dólares por año. 10 años son 480 millones de dólares. No es poca cosa, tampoco es mucho, presidente. Ahora que ha terminado el primer proceso de 10 años, del 2006 al 2016, y que nuevamente se extiende por 10 años más, y con un aumento de 70 millones de dólares, porque Paraguay va a tener de 48 millones de dólares al año 55 millones de dólares, presidente, y en 10 años son 550 millones, como también lo recibe y va a seguir recibiendo Uruguay, y en menor medida también Brasil y Argentina en las regiones que tenga adversidad social, económica, etcétera, presidente. O al menos debería de recibir, si es que actualmente no lo está recibiendo tangencialmente. Esto es lo que debemos de instalar en el debate, presidente, a nivel regional, porque la ciudadanía se pregunta, y fundamentalmente a través de los medios de comunicación masiva de nuestros países, si que el Mercosur ha aportado a los pueblos, que hasta ahora no hemos tenido ningún aporte importante que permee el estómago y el bolsillo de los habitantes de los países miembros del Mercosur. Tenemos, presidente, precisamos mayor aporte de los países de mayor desarrollo industrial, empresarial, no solamente que tenga mayor densidad poblacional, sino en todos los aspectos, que realmente podamos ser todos los países de este proceso regional competitivo. Queremos vencer todas las vicisitudes, los obstáculos, y podamos construir una América Latina más unida, presidente. Nosotros apostamos desde esta banca de la delegación paraguaya del Parlamento del Mercosur por un Mercosur más grande, por un Mercosur en donde pueda venir mayor cantidad de países y podamos tener una fortaleza como región y de esa forma negociar con otros bloques regionales de igual a igual. ¿Cuántos años hace, presidente, que no podemos avanzar en las negociaciones de Mercosur-Unión Europea? Por varios obstáculos y trabas. Nos dicen que nosotros en el Mercosur no debemos de tener subsidios. Sin embargo, en el primer mundo, como en Europa, en los Estados Unidos, su principal actividad económica subsidian permanentemente, presidente. Tenemos que sincerar nuestro propósito de la integración, como asimismo también del Parlamento del Mercosur. Y voy a decir una cuestión anecdótica, puedo decirlo así, porque es importante que los jóvenes del Parlamento Juvenil del Mercosur puedan saber la realidad y la verdadera nomenclatura del Parlamento del Mercosur. Mal llamado Parlasur. Mal llamados a los parlamentarios parlasurianos. Invento de no sé quién. No existe en el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur Parlasur ni parlasuriano. Lo que existe en puridad, en realidad, es Parlamento del Mercosur y a sus representantes, a sus miembros se les denomina parlamentarios o parlamentarias del Mercosur. Debemos de sincerar y saber realmente cómo nos llamamos. Inclusive escucho a colegas parlamentarios que dicen parlasur o parlasurianos. No existe, presidente. Muchas veces ya aquí hemos dicho, presidente, esta situación.
Y si nosotros nos manejamos los conceptos, mucho menos van a manejar otra gente, y fundamentalmente en la prensa oral, escrita y televisiva. Digo una cuestión anecdótica, pero que es importante, presidente, porque nosotros somos los actores principales de este Parlamento. Y seguimos ahí apostando por esta integración, que solamente tiene un beneficio importante como es el FOSEL. Escuchamos la propuesta y las reivindicaciones de los jóvenes, que me parece que es un aporte muy importante, y celebro y saludo, presidente, esta propuesta de que debemos llevarlo e internalizarlos. Y muchos de ellos están internalizados, presidente, pero debemos llevar a la praxis. Como así también, me permite, presidente, ya voy a terminar, fundamentalmente respetar y aplicar nuestra norma fundamental, el artículo número 1 del Tratado de Asunción, la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. Mientras seguimos soslayando este artículo, que es fundamental, presidente, cuando sigamos teniendo problemas en nuestras respectivas fronteras, no existe integración, no existe un parlamento que tenga razón de ser para los pueblos. Por eso expongo desde esta banca esta situación real, presidente. Porque a los parlamentarios juveniles del Mercosur, que mañana van a ser los parlamentarios del Mercosur reales, que nos van a reemplazar y que mañana van a ser los propios estadistas en nuestros respectivos países, es importante que maneje esta realidad. A los efectos, si nuestra generación actual no corrige estos vicios y estas violaciones del tratado, o de los tratados, o de los acuerdos, puedan ser ellos los que puedan corregir, subsanar y solucionar la problemática real del Mercosur, que hasta hoy sigue siendo una integración hipócrita, una integración injusta, una integración que nunca fue generosa, presidente. Es todo y muchas gracias.